de nuestra República y nuestras libertades. Por CX30, Radio Nacional, preguntamos, investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país. Queremos saber en dónde estamos. Nuestra soberanía democrática está al mejor postor globalista. Libertas Uruguay te propone defenderla. www.libertas.uy. ¿En dónde estamos? De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción, Rubén Muyano. Buen día, República, espero te encuentres bien. Bueno, comenzando la semana, comenzando el año, se dice que en Uruguay comienza el año cuando terminó de circular el último ciclista. Y así fue, ¿no? La semana de turismo, semana criolla, Semana Santa, cerró una excelente transmisión de CX30 Radio Nacional de esa Vuelta Ciclista del Uruguay. Una más. ¿Y van cuántas, Maxi? Después me decís, ¿cuántas vueltas van? Está Maxi Pérez con nosotros, excelente compañero de trabajo, un profesional de primera, un crack, como decimos siempre, el que juega en el medio, ¿no? El Iniesta del equipo acá en la radio, sin desmerecer a ninguno de los operadores, que son todos unos fenómenos, ¿no? Cada uno con su rol. Está Ramón Villa, pero Ramón Villa es ese jugador que mete para adelante como loco, ¿no? Está en todos lados todo el tiempo, muy concentrado, cada quien con sus características, realizando lo mejor para esta tarea periodística que desarrollamos de lunes a viernes por CX30 a partir de las 10 de la mañana, y la desarrollamos con una pregunta. ¿En dónde estamos? Che, no se llama ¿en dónde estamos, che? Pero te puedo preguntar, che, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos? Una pregunta, que es un nombre, es el nombre de este programa. Este programa, a su vez, es la propuesta periodística de Libertas, que es la Asociación Civil Liberal del Uruguay, la Fundación Liberal del Uruguay, que fundamos hace ya unos cuantos años, unos casi 5 años, un grupo de amigos. Somos poquitos, pero creo que somos de los que pretendemos lo mejor para nuestro país, que nuestro país realmente se convierta en una república soberana que acepte a la Constitución de la República y que sea un modelo democrático representativo. Tiene esos aditamentos de democracia directa, obviamente, pero que en el 95% podamos vivir en una democracia representativa, como así lo indica la Constitución de la República, precisamente en el artículo 82. Y nuestro Estado de Derecho, bastante golpeado, con un golpe de Estado técnico directamente dado al Poder Judicial. En este caso, las huestes de la izquierda marxista del Uruguay le dieron un golpe de Estado, evidentemente, al Poder Judicial. Tema que venimos desarrollando ya sistemáticamente en este programa. Estamos en Facebook, en donde estamos, por X, @ en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos. Ahí te suscribís, es gratis, y ayudás a difundir todos estos, digamos, postulados, esta tarea periodística vinculada, vinculada a todo esto, ¿no? Vinculada al repaso, a la reflexión, al análisis y fundamentalmente a la investigación, al periodismo de investigación, a la tarea comunicativa de investigación y análisis, coma y análisis. Analizar lo que se investiga, analizar lo que se va desarrollando en la tarea informativa que uno mismo emprende y que nuestro equipo de producción emprende para entregarle a todos ustedes. Respecto a los grandes temas, los que consideramos son los temas medulares, cardinales para el país. Nuestro Estado de Derecho, es decir, nuestro Estado configurado como un orden jurídico que responda a nuestra Constitución y nos brinde todas las garantías respecto a nuestras libertades, a nuestros derechos y también al efectivo cumplimiento de nuestras obligaciones, que nuestras obligaciones sean las que corresponden y no exceso de obligaciones. La libertad, dice la teoría, digamos, jurídica, inclusive filosófico-jurídica del liberalismo, la libertad en un Estado, la libertad social, la libertad política, es la ausencia de coacción del Estado. Eso es la libertad. Cuando el Estado no está presente diciéndote lo que tenés que hacer. Porque cuando el Estado te dice lo que tenés que hacer, el Estado te lo impera, es imperativo, tiene la coacción, tiene el monopolio de la fuerza, como diría Max Weber, de modo brillante. Ese monopolio de la fuerza puede ser
muy sustentable y muy legítimo, o puede ser un desastre. Puede ser el monopolio de una fuerza realmente, digamos que tiránica, despótica, totalitaria, y no podés hacer nada, no podés hacer nada. Antes de entrar en este tema, que tenemos un montón de personajes despóticos, totalitarios, me refiero a Carolina Cose, Yamandú Orsi, bueno, las huestes del Frente Amplio, ¿no? El viernes próximo pasado se suspendió en la Criolla del Prado el ejercicio inveterado, turístico incluso, pero inveterado, necesario, tradicional, de las domas. Se prohibieron. ¿Por qué? Porque hay un grupo de animalistas que participan de una idea que es proteger a los animales. Vaya protección, ¿no? Porque las domas se realizan, habría que avisarles que las domas se realizan durante todo el año, necesariamente, ¿para qué? Para tener precisamente a ese equino, a ese caballo domesticado al extremo de que sea un animal útil para la tarea de campo. Si no, si vas a tener caballo salvaje, no puedes hacer nada. Entonces, la doma es uno de los mecanismos, de las metodologías de domesticar, de adiestrar a los caballos que precisamente están en el estado previo. Eso tiene siglos, siglos y siglos y siglos. Increíble, ¿no? Alejandro Magno conquistó Babilonia con caballos que domaban, precisamente. ¿Mm? Bueno, conquistó y venció al rey Darío, al rey persa. Después se vence, 10 años después, también se vence a Jerjes, su hijo. Julio César, ¿no? El Imperio Romano con caballos. Los antiguos persas también. Yo qué sé, es más antiguo que el papiro. Increíble. Pero parece que descubren el agujero del mate. ¿El mate se toma con agua tibia o agua caliente? Maxi, ¿vos cómo lo tomás? Tibia tirando un poco a caliente, y sí, sí, está bien. ¿Viste? Descubrimos. ¿Viste qué descubrimiento que hicimos? Bueno, esta gente está en ese tipo de descubrimiento. La pólvora seca puede explotar, ¿sabías? El agua tiene una ebullición a los 100 grados cuando está a la altura del mar. Están a ese nivel, ¿no? De excelencia, de descubrimientos científicos muy importantes. Entonces se suspendió en la criolla ese tema para proteger a los animales, pobrecitos, ¿no? A los caballos. Claro, fuera de la criolla, yo vivo acá en el Prado, estoy acá, conversaba con vecinos que son muy emprendedores, tienen un almacén, tienen una especie, una suerte de verdulería y frutería, pero también ya con un almacén muy completa. A su vez tienen un gran puesto hace muchísimos años, un gran puesto en la Feria de Piedras Blancas, y además un puesto que funciona todos los días, no solo en la feria, sino que tienen otro puesto que todos los días grande en Piedras Blancas, y a su vez también venden en una feria de los domingos, por la zona del buceo. Y habían instalado un puesto, precisamente, pues son muy emprendedores, toda una familia muy trabajadora, gente excelente, que escuchan el programa, les mando un saludo a Mónica, a su esposo y a sus hijos, que escuchan siempre el programa, muy preocupados por la situación del país, y fueron a vender tortas fritas, también empanadas y churros. Mirá vos, pusieron, por supuesto, un lindísimo puesto, son gente realmente muy, muy prolija, trabajan muy bien, y se tuvieron que ir porque me decía Mónica que ella con sus dos nietitas estaba ahí y se entró a asustar, porque está lleno de malvivientes, estaba lleno de malvivientes que se van a drogar y a los disparos con arma de fuego. Y después pasa el helicóptero, ¿viste? Te lo digo así, el helicóptero que rompe bastante, no los huevos de Pascua, y pasan hacen esa bulla y se van, pasan y se van. Pero los tipos siguen a los disparos ahí abajo, siguen disparando y parece que hirieron a una persona y habían matado a una persona hace unos días atrás. Entonces dijo, no, no vale la pena. Estoy con las niñas acá, de pronto el efecto colateral de un disparo, se dispara una bala perdida y te estropeó la vida de un niño, una niña o de cualquier integrante de la familia que estaba simplemente trabajando, vendiendo algo fuera del predio de la Criolla del Prado, de la Asociación Rural del Uruguay. Pero a Carolina Cose le importa el tema de la doma y por supuesto que lo que más le importa es el voto de todos los militantes de este movimiento, de cuyo nombre ahora no me acuerdo. A ver, espera un poquito. Que se llama, espera un poquito, Plataforma Animalista. Plataforma Animalista. Mirá los nombres que se ponen, ¿no? Bueno, esto es un asco cómo se redacta acá en la diaria.
las y los ediles. Qué horrible, qué gana de perder el tiempo, perder tinta, saliva. Es increíble, ¿no? La ignorancia, además lingüística, semántica, la que lleva todo este sublenguaje de una subcultura ideológica impuesta totalitariamente, ¿por quién? Por Carolina Cose, ¿dónde? Dentro de la Intendencia de Montevideo. Y se acuerdan que le prohibió al doctor Rama, ¿se acuerdan? A Claudio Rama, exponer su obra de artes plásticas. ¿Por qué? Porque no la presentó en lenguaje inclusivo, claro. ¿Cómo no va a presentar? Pero doctor, ¿qué le pasó? ¿Cómo no presentó en lenguaje inclusivo? Si es el lenguaje oficial de la Intendencia Municipal de Montevideo y liderada por Carolina Cose, que a su vez es presidente de la Asociación Latinoamericana y del Caribe por la violencia, la discriminación y la xenofobia. Claro. Entonces, no puede hacer otra cosa. Y que me decís, Maxi, pero que ella discrimina. Bueno, sí, es discriminatorio el tema del lenguaje inclusivo. Si vos no, en la intendencia, no haces un trámite según el lenguaje inclusivo que está impreso en las planillas, en todos los documentos, no te permiten hacer el trámite. Le pasó al doctor Rama que como no hizo todo el trámite y no presentó en lenguaje inclusivo su obra de arte, no le permitieron exhibirla en el Teatro Solís. Mirá qué gente se puede venir como presidente de la República Oriental del Uruguay. Las estadísticas le dan que está muy por debajo de Yamandu Orsi, quien tiene problemas porque parece que le pega a los travesaños, ¿no? Se ve que era mal jugador de fútbol, no hace muchos goles y le pega a los travesaños. Vamos a hablar de eso el día miércoles con el Guardián de la República, pero también, viste, que es otro totalitario que tiene un montón de aparentes causas abiertas que no prosperaron, chantajes, presión, acoso laboral, tiene de todo. Son totalitarios, viste. Es decir, el Frente Amplio en sí es una hueste marxista, marxista-leninista, marxista-trotskista, marxista-gramsciana, que pretenden llegar al socialismo del siglo XXI, que es un modelo de socialismo comunista. Claro, ese socialismo lo van a instalar hacia las bases, hacia todos nosotros. Hacia arriba no, hacia arriba ellos prácticamente se van a ser dueños del país, van a tener el gobierno, van a hacer los negocios que correspondan y van a ver todo el diseño madre que hizo Astori, a ver qué impuestos nos van a agregar, si van a incrementar las tasas impositivas por un lado, si se van a crear impuestos nuevos, van a crear nuevos ministerios, dicen, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y del Género, quizá el Ministerio de Justicia, les gustó la idea de Ojeda, que también Ojeda tiene una perspectiva muy de género, muy inclusivista, es decir, nuestro país, todo el sistema político de nuestro país es un sistema, digamos que a la medida de la Agenda 2030, que es una agenda progresista que está vinculada a un modelo político que se hizo hegemónico en el mundo, es un modelo que pretende ser una especie de tercer estado global. De eso ya se hablaba en las décadas del 80 y lo decían eminencias como el doctor Norberto Bobbio, catedrático en la Universidad de Bolonia de Derecho Público, de Filosofía del Derecho, de Bruno Leoni, catedrático también de Derecho Público, Derecho Constitucional, lo decía el doctor Ferraggioli, Friedrich Hayek, por ejemplo, en Los Fundamentos de la Libertad, el doctor Rusconi, Schumpeter, tantos eminentes doctrinos teóricos, científicos del derecho, de la teoría del derecho, de la teoría del Estado, que decían la democracia, no se animaban a decir todavía que estaba en peligro, pero estaba en una fase inicial crítica, incipientemente crítica, porque ya se hablaba por allá por las décadas del 60, las décadas del 70, de un tercer Estado global, que era algo así como un Estado que apelara a un concepto constitucional que nos plantea que la Constitución es un elemento más de la sociedad y que puede ser muy maleable, que no tiene que estar concebida como una carta magna, como una ley suprema, como la suprema lex que decían los romanos, como la ley suprema, como la ley por encima del resto de las leyes, como la magna carta, como el contrato fundacional, según las teorías contractualistas, sino que dentro del neocontractualismo de estirpe marxista, se decía que tenía que ser maleable y adaptable a las necesidades y a los cambios que la sociedad va experimentando, porque eso de la igualdad ante la ley, viste, es algo viejo, formal, vacío,
y falta todo lo otro, falta la igualdad social, la igualdad de género, la igualdad económica. Eso dicen hoy catedráticas de Derecho Constitucional dentro de la Universidad de la República, Facultad de Derecho, tema que en esta semana vamos a tratar. Yo te estoy dando titulares hoy, quizá esté bien así, a comienzo de semana dar titulares de en dónde estamos, de en dónde estamos. Uruguay está muy agarrado ya, muy impenetrado de un ecosistema político marxista, se convirtió en un Estado social marxista que ha desconfigurado desde un golpe de Estado térmico al Poder Judicial, ha desconfigurado los preceptos constitucionales del Estado de Derecho, por lo tanto, el artículo 82 no se cumple a ciencia cierta, sino, digamos que a ciencia de formalidad. Desde la formalidad se cumple porque tenemos elecciones cada 5 años, elegimos autoridades, se supone que tenemos una prensa más o menos libre, aunque está imperando la cultura de la cancelación, está imperando esa cultura. Si sobreviene un gobierno del Frente Amplio que reedite los 15 años, sobreviene un gobierno y muy tiránico. Seguramente van a imponer, inclusive primero por decreto, después buscarán legislar, imponer el lenguaje inclusivo en los medios de prensa, también en la educación. Van a fortalecer las perspectivas de género en la educación y fundamentalmente están hablando de introducir la perspectiva de género en nuestra Constitución. Así como ahora está perpetrando el enorme conflicto, gigantesco conflicto, el PIT-CNT con esta junta de firmas para el plebiscito contra las AFAPs, contra la propiedad privada de las empresas financieras que operan en el ámbito privado, y así también atentando contra los ahorros de millones de uruguayos que vienen haciendo un esfuerzo desde muchos años, y por supuesto que contraviniendo, contradiciendo, desacatando, desobedeciendo, desoyendo, ¿qué más querés que te diga? No leyendo los artículos 7, 32 y 36 que establecen que la propiedad privada es una de las razones fundamentales de nuestro Estado de Derecho y está consagrado el derecho de propiedad privada como un derecho subjetivo inalienable, inviolable, y la actividad proveniente de la propiedad privada es la actividad legítima de la industria, de la empresa, del comercio, de las profesiones, dice el 36, todo eso sería gravemente, digamos, atacado por una disposición constitucional que nos dijera que se prohíbe la actividad privada de las AFAPs y que inclusive ese dinero multimillonario en producción, es decir, es un dinero que ya se reprodujo, que se capitalizó a través de la capitalización de los ahorros de 1 millón y pico de uruguayos, bueno, esos más o menos 18, 19 mil millones de dólares pasarían a un fideicomiso del BPS porque el Estado uruguayo por constitución le robaría ese dinero, confiscaría ese dinero a empresas privadas y también a los ahorristas uruguayos. Ya hay consultoras internacionales que dicen que Uruguay estaría en tela de juicio y sería pasible de un gran juicio internacional por ese robo del dinero. Sería un Estado confiscatorio, sería un Estado que roba y además por disposición constitucional, si así el pueblo uruguayo decidiera por esa vía plebiscitaria decir, no queremos que existan más las propiedades privadas, la actividad privada en el ámbito financiero, del asesoramiento, de la inversión, de la colocación y la inversión de los dineros de los uruguayos ¿para qué? Para que capitalicen ese dinero. Eso es lo que está proponiendo el PCNT. Y no se daría entonces lo del artículo 82. La nación adopta para su gobierno la forma democrática republicana. No se daría. Se daría formalmente nada más. ¿Por qué? Porque está rompiendo los principios constitucionales. Se rompería uno más ahí. Así como rompieron, fracturaron el principio de autonomía de los poderes y el contralor de los poderes, rompieron la autonomía del Poder Judicial, ya no tenemos más un juicio, no tenemos más juicios penales con los jueces encargados de llevar adelante la evaluación de las pruebas aportadas, de evaluar en todas las instancias probatorias que son obligatorias, preceptivas en un juicio penal, para dar todas las garantías de un juicio, presumiéndonos a todos nosotros inocentes hasta que el juez, por un mecanismo probatorio exhaustivo, taxativo, tasable, demuestre lo contrario. Ya no se da ahora eso. Ahora son fiscales. Son los fiscales los que se encargan desde el artículo 43 del nuevo Código del Procedimiento Penal
a los artículos 120 y pico, 130 y pico, seguí leyendo y seguía la cosa y seguía. Estamos hablando de más de 100 artículos, mucho más de 100 artículos que habilitan a todo un proceso administrativo fiscal que concentra toda la propiedad de la investigación, todas las facultades de juzgar, de acusar, de investigar, de interrogar y de instruir a la policía, a los fiscales, que son algo así como integrantes hoy por hoy del Poder Ejecutivo que tienen plenos poderes de especialidad en la jurisdicción fiscal de investigar, de juzgar y de instruir investigación, dentro de una carpeta fiscal que es inexpugnable, que solo el fiscal la puede manejar, excepto Gustavo Preve, cuando evidentemente se dedica a ventilar información, pero si no, solo los fiscales pueden hacer eso. Y los fiscales son los que deciden la investigación, qué es lo que van a investigar, qué es lo que no van a investigar, a quiénes investigan, a quiénes acusan, por qué los acusan, sin rendir cuentas como si la tendría que hacer un juez respecto a la evaluación probatoria. Yo acuso, pero de acuerdo a toda esta prueba y aplico estas normas jurídicas porque todos estos elementos probatorios indican que fulano o fulana sí cometió ese delito. Ahora eso no lo tenemos más. Todo esto que acabo de decir es el Estado de Derecho ya descompuesto porque las huestes marxistas del Uruguay lograron con éxito lo que plantea el Foro de San Pablo en su proyecto del socialismo del siglo XXI. Lograron eso. ¿Y qué es? Lograron, mediante la estrategia revolucionaria de la fabricación del conflicto, de la provocación del conflicto como una práctica sistemática, lograron desestabilizar el sistema democrático uruguayo, un sistema evidentemente muy débil, que no estaba atento a todo esto, que no estaba advertido, que no tiene la expertise para todo esto desde hace muchas décadas, y que por el contrario negoció con estas huestes marxistas dentro de el Partido Comunista de Uruguay y toda su coalición, la coalición que armó desde el inicio, que es el Frente Amplio, conjugada con el PIT-CNT, que era aquella CNT nacida en el año 64, a instancias del Partido Comunista, donde se unen ahí Obreros y Estudiantes Unidos y Adelante, la CFEU, con la CNT, Central Nacional de Trabajadores, va a caer durante la dictadura, y cuando volvemos a este periodo de la pseudodemocracia, bueno, por los años 83-84, renace una especie de nueva CNT, pero que se llamó Plenario Intersindical de Trabajadores en plena dictadura. La dictadura habilita a que determinados integrantes del Partido Comunista, básicamente, comiencen a desarrollar la tarea sindical, que comience el entrenamiento, si vos querés, la gimnasia sindical, en vistas de que se venía la apertura pseudo-democrática. Y así fue. Y así aparecieron los Richard Reed, los Oscar Groba, los José Delía. 4 fueron, si no me equivoco, 4 líderes sindicales que se integraron con empresas que se prestaron para que eso pudiera darse en el ámbito privado. Comenzó otra vez el ejercicio sindical a través de aquel plenario intersindical de trabajadores. Luego lo unieron todo eso, les gustó un montón, y cuando se da ya la apertura pseudo-democrática con el primer gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, nace la PIT o el PIT-CNT, no, Brad Pitt, sino el PIT-CNT. Nace entonces el plenario sindical, intersindical de trabajadores, perdón, Central Nacional de Trabajadores, PIT-CNT. Por eso acá decimos PIT-CNT-FA, no es FA-PIT, ni Brad Pitt, ni no sé qué otra cosa que le dice. Es el PIT-CNT-FA, que viene a ser toda la organización de las huestes marxistas comunistas fabricando, elaborando, fogoneando el conflicto para desestabilizar cualquier tipo de, digamos, conducta democrática representativa, y sobre todo en lo legislativo. Ahí ganaron por goleada. Ganaron por goleada, instalaron el Código del Proceso Penal, como te digo, desde el artículo 43 al 100 y pico largo, después te voy a decir exactamente qué artículo en otro día, donde ahí tenés todo el proceso de la primera etapa fiscal que nos desplazó, sacó de plano al Poder Judicial y a las atribuciones que la Constitución le da en los artículos 15 al 23. 15 y 16 son fundamentales, por ejemplo. Hay artículos anteriores que también los desconoce abiertamente. Se desconoce el artículo 15 del Código Penal, por ejemplo, cuando se crea la Fiscalía de Lesa Humanidad. Se desconoce la inderogabilidad de una ley
de renuncia procesal, de renuncia a nuestra legitimación procesal, como la ley de caducidad. No se derogó una, digamos, resolución anticipada de un juicio como la ley de amnistía, que es de una naturaleza procesal similar. Eran dos leyes para pacificar el país, para darle un equilibrio. Bueno, ese gran pacto, ese pacto, estilo la Moncloa, con una ley de amnistía y una ley de caducidad, lo rompieron en el gobierno de Mujica. Vino Mujica y trasca, como dicen, ¿no? Como decíamos, que como dicen, como decíamos nosotros, trasca, dale con todo. No, 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 y no pudimos, viste, con el referéndum no pudimos. Después pasaron creo que 22, 23 años, si no me equivoco, con el plebiscito tampoco pudimos. Una ley que era irrecurrible, que no se podía recurrir, porque una renuncia procesal, es decir, renunciar a nuestro derecho procesal, a nuestro derecho subjetivo, facultativo de nuestra legitimación procesal, como así lo hizo el Estado como sujeto de derecho y persona jurídica que es, renuncia a su pretensión procesal y una renuncia a la pretensión procesal, según el artículo 228 de nuestro Código General del Proceso y según artículo 227 y según los principios generales del derecho procesal, es un modo excepcional de extinguir el juicio. Es un modo excepcional de extinguir el juicio. Uruguayos, uruguayas, lean, infórmense o infórmensen, si lo quieren en alemán. Lean el artículo 228 del Código General del Proceso, artículo 227. Lean, si quieren, derecho comparado, lean ese mismo instituto en otros códigos del proceso de otros países y lean la doctrina procesal respecto a lo que significan los modos excepcionales de extinguir un juicio, es decir, de concluirlo para siempre, con fuerza de sentencia ejecutoriada, como la sentencia de un tribunal de apelaciones o una, digamos, una sentencia con fuerza de cosa juzgada si resolvió una casación la Suprema Corte de Justicia. Pa' siempre es. Pero no le gustó eso el Frente Amplio. Entonces dijo, vamos a un referéndum. Y fueron. Y no se podía ir a un referéndum, porque es irrecurrible esa ley de naturaleza procesal. Como tampoco se puede ir a un referéndum para derogar a la ley de amnistía. Tampoco se puede plebiscitar, que es, ¡pa! Es peor todavía. Es peor. Porque querían plebiscitar después que la ley de caducidad no existiera en el Uruguay. Es decir, que la naturaleza jurídica de una caducidad a la pretensión procesal por constitución estuviera prohibida. Eso querían hacer. Eso era lo que querían hacer. Por eso acá decimos, no insistan más con el tema de que la ley de caducidad está refrendada y legitimada porque la población 2 veces la aprobó por referéndum y plebiscito. No, 2 veces fue atacada de modo inconstitucional, flagrante e ilegal por el Frente Amplio, pero con el silencio cómplice del sistema político de aquel entonces. Fue atacada por el Frente Amplio, por las huestes comunistas y por todo el sistema político uruguayo, que no salió con su doctrina, con sus constitucionalistas, con ex jueces, con ex fiscales, por ejemplo, con profesores de derecho procesal, salir a advertir desde los partidos históricos que no se podía ir a referéndum contra una ley de naturaleza procesal como la ley de caducidad, que a su vez tenía el cometido esencial de pacificar nuestro país, de otorgarle a nuestra nación sentido de unidad nacional con decoro y tranquilidad social, como lo manifiesta el artículo 83 en el numeral, artículo 85, numeral tercero. Que esa es la ratio legis, ese es el espíritu de la ley, de naturaleza procesal. ¿Viste todo el destrozo que hicieron del Estado de Derecho? Sin embargo, están preocupados porque, che, los muchachos se dedican a domar caballos, ¿viste? Se dedican a domar caballos, pero afuera de la rural, a los disparos. Una familia se tuvo que ir, dejó de vender torta frita porque podía pasar cualquier cosa. Y nadie dice nada. Y por otra parte, a la doble vara de los totalitarios, como Carolina Cose y Yamandu Orsi, la doble vara, ¿no les importan las fiestas electrónicas con miles de pastillas de metanfetaminas, anfetaminas, cocaína, marihuana y cerveza y dale que va toda la noche? Que hasta instruyen que toman agua para que no se deshidraten y hacen esas mega fiestas o esos recitales. Qué doble vara, ¿no? Seguimos con este tema, si te parece, Maxi. Después te voy a hacer una pregunta respecto a los huevos de Pascua, pero está, en un rato.
Vamos a una pausa.